¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre bases de datos. ¿Ok? Bases de datos en Excel. Este tema es un poco teórico, bastante teórico la verdad. Pero vamos a tratar de meter ejemplos para que puedan entender un poco más los conceptos, más que todo. Este, mm, Vamos a ver temas de funciones de base de datos. No son funciones que las usemos muy seguido en la vida real, por así decirlo. La verdad es muy poco. Pero sí nos va a ayudar a poder entender un poco, digamos que la relación, la forma de correcta de poder armar una base de datos. ¿Ya? Primero vamos a definirlo y después vamos a ver más o menos de qué se está tratando este tema. ¿Ya? Estoy dejando esta plantilla, vayan, descárguenla y regresen, ¿ya? Para comenzar con la clase. Listo, chicos. A ver, vamos a ver un poquito, como les dije al inicio, de temas de base de datos, ¿ok? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos, digamos que es un grupo, un conjunto de diferentes tipos de datos que yo tenga o yo quiera tratar, ¿no? O que yo quiera registrar. Estos datos tienen que estar agrupados, tienen que estar agrupados por un tipo específico, ¿no? Creo que en otros videos anteriores les he comentado, ¿no? Que siempre una columna tiene que tener un tipo de dato específico, ¿no? Yo no puedo combinar datos. Si mi columna es de fecha, no es correcto que yo esté combinando, ¿no? No puedo tener fecha y después pueda tener número en una sola columna, no. Lo ideal siempre es tener un solo tipo de datos, ¿ya? Entonces repito, una base de datos de manera general, no solamente para Excel, sino para otros programas también que si de repente en algún momento se quieren dedicar a temas de análisis de datos y usar otros software adicionales, una base de datos va a estar conformada por diferentes grupos de datos y estos grupos de datos están dentro de columnas, ¿no? De columnas específicas, y estas columnas tienen que tener un tipo de dato específico. Ese tipo de datos puede ser un texto, puede ser una fecha, puede ser un número, puede ser un texto. Hay diferentes tipos de datos, ¿ok? Ah, Excel, Excel como tal, lo podemos usar como base de datos, sí, ¿no? Porque podemos almacenar un montón de registros, ¿no? Recuerden que estas columnas son mis encabezados y cada línea siempre va a ser un registro, ¿no? Que se haya hecho en mi lugar de trabajo o en el lugar donde esté, ¿no? Cada línea siempre va a ser un registro. Entonces, ¿Excel lo puedo usar como base de datos? Sí, lo puedo usar como base de datos. El tema es que Excel no tiene una capacidad infinita de poder almacenar datos, ¿no? Porque recuerden que Excel tiene un límite, tiene una capacidad de líneas. Ustedes pueden poner registros hasta una cierta capacidad, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy hasta la última fila de mi Excel, mira, me parece la fila, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.048.576, ¿no? Ese es mi límite de Excel. Hasta aquí yo puedo almacenar registros. Obviamente es un montón, ¿no? Eso obviamente es un montón. Difícilmente se va a acabar. Pero si en algún momento ustedes se quieren dedicar a temas vuelvo a repetir, ¿no? De análisis de datos o gestionar datos, lo más probable es que Excel les quede muy corto, porque en un momento Excel se les va a colgar con tantos datos que ustedes metan, ¿no? Y van a tener que utilizar otros programas que puedan reemplazar a Excel, ¿no? O que puedan servir también como gestores. Recuerden que los datos, chicos, digamos que es el futuro. Los datos son información. Una base de datos te dice muchas cosas. Te puede dar tendencias, te puede decir cómo va una empresa, cuánto se vendió este mes, cuánto se vendió el mes pasado, cuál es la tendencia de ventas. No sé, de repente ahorita que estamos julio, las ventas fueron del año pasado, no sé, 2.000 y este año esperamos 3.000, ¿no? Porque le pusimos un porcentaje adicional de ganancia, ¿no? Recuerden que cada año por lo general las empresas siempre tratan de incrementar el porcentaje de ganancia respecto al año anterior, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, queremos saber cuál es ese resultado que deberíamos esperar para este año, la única forma es de los datos, ¿ok? Recuerden que los datos es el futuro. Por lo general, los datos es el futuro. Una persona que sabe manejar datos y que los entiende, que los estructura bien, que los registra, que los ordena,
que puede armar reportes de estos datos, es una persona que tiene mucho trabajo asegurado, ¿ya? Porque los datos de todas maneras son el futuro. No importa qué carrera estés, ¿no? Puedes ser administrador, contador, ingeniero, lo que seas, ¿no? Es importante que nosotros podamos saber administrar bien nuestros datos, ¿ok? Ya, a ver. Entonces ya teniendo en cuenta una definición chiquita de lo que es base de datos de manera general, vamos a ver más o menos esta de aquí, ¿ya? A ver, imaginemos que acá tenemos una deuda total de diferentes personas en un instituto, una universidad, ¿no? Una institución educativa, ¿ya? Y tenemos sus deudas por cada persona, ¿no? Por ejemplo, acá, este primer registro me dice que Juan pertenece al grado primaria y que actualmente debe 200, ¿ya? $200. María me dice que pertenece a secundaria y que no tiene deudas, tiene cero deudas, ¿ok? Aquí, Pedro. Pedro pertenece a inicial y tiene 50 de deuda, $50, ¿no? Y así sucesivamente para todos. ¿Qué me doy cuenta acá? Esta columna inicial, si ustedes se dan cuenta, tiene puros nombres, ¿no? Entonces esa sería una columna de tipo texto, ¿ya? Sería una columna de tipo texto. Esta columna se trata de grados, ¿no? Primaria, secundaria, inicial, etcétera, ¿ya? Eso también son textos, ¿no? Entonces, esto es una columna de texto, ¿ya? Son palabras. Es una columna de texto. Esta columna, si yo me doy cuenta, son números, ¿ya? Son números. Entonces, el tipo de dato que yo tengo en esta columna de deuda, es el tipo de dato numérico, ¿ya? De valor numérico, de números, ¿ok? Estos datos los puedo sumar, los puedo restar, multiplicar, promedio, etcétera. En cambio, el texto no, ¿no? Yo no puedo sumar primaria más primaria. No puedo sumar secundaria más secundaria, no tiene sentido. No puedo sumar acá Juan más Luis, Ana más Sofía, o sea, no. No me va a dar el resultado, no tengo que hallar, ¿no? Sumando textos. ¿Ya? Ok, una vez entendido eso, vamos a jugar un poquito con estas funciones de acá, que son funciones de base de datos, ¿ok? Siendo sinceros, estas funciones muy poco la van a usar en la vida real. La verdad es muy poco usual que se utilice. Vamos a ver cómo se utilizan, obviamente, pero en la vida real es muy poco, ¿ya? Que al menos que yo recuerde, la habré utilizado 2, 3 veces y eso, ¿ya? Porque hay otras opciones, ¿no? Las funciones que hemos visto hasta ahora, de todo lo que es básico e intermedio, digamos que son las necesarias para poder desempeñarnos bien en Excel y bastante bien. O sea, no son formulitas, o sea, son fórmulas que nos van a ayudar a desempeñarnos bastante bien en Excel, ¿ya? Estas funciones, como les digo, que vamos a ver ahorita, no son tan usuales usarlas, pero está bueno conocerlos, como les digo, ¿no? Para poder entender un poquito el tema de base de datos y si es que de repente en algún momento ustedes quieren dedicarse a algo adicional, como los datos, como de repente, no sé, análisis de datos o análisis de indicadores, cosas por el estilo, ¿ya? O generación de reportes también, ¿no? Que también lo vamos a ver cuando veamos tablas dinámicas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver cómo funciona esta fórmula de acá. Imaginemos que acá tenemos el grado y la deuda. Yo lo que quiero hacer es que cuando yo ponga, no sé, el grado acá primaria, me aparezca la deuda de todos los que pertenecen al grado de primaria, ¿ya? Si yo no le pongo grado, quiero que me aparezca la deuda total de todo esto, sí, todo, que me lo sume, ¿ya? Entonces voy a utilizar la función b de suma. Vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a ponernos acá, en la celda F5, aquí ya, la que acabo de pintar ahorita. Voy a agrandarla un poquito para que la vean mejor. Más o menos por ahí. Vamos a poner igual b de suma. Vamos a poner igual b de suma y vamos a leer un poquito. Dice, suma los números en el campo columna de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. Otra vez, suma los números en el campo de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. ¿Ok? Ok, vamos a poner b de suma, abrimos paréntesis y vamos a ver qué nos pide. Nos piden tres cosas, ¿no? Tres argumentos. El primero es que yo seleccione mi base de datos. El segundo me dice que yo le indique el nombre del campo en el que se va a fijar o el que va a sumar, ¿ya? Y el tercero es que yo le indique un criterio.
¿Ok? Un criterio. Entonces vamos a hacerlo poquito por poquito. Vamos con esta primera parte. Vamos con base de datos. Ok. Este de acá, toda esta tablita, sería mi base de datos, porque obviamente aquí están todos mis datos agrupados, ¿no? Agrupados y cada línea, como les dije, es un registro. Ya, esta es mi base de datos. Coma. El nombre de campo, en este caso yo quiero sacar la suma de la columna deuda. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta de acá. Esta columnita o esta celda de acá. ¿Por qué selecciono esta celda de acá? Porque esta celda tiene por nombre deuda. Deuda, entre paréntesis, un signo de dólar. Igualito, como yo lo tengo aquí en la columna C. Está escrito tal cual. ¿Ya? Está escrito tal cual. Entonces por eso lo estoy seleccionando. ¿Ya? Le estoy diciendo a Excel que de la base de datos se fije en la columna que tiene por nombre deuda. ¿Ok? Deuda. Coma. Coma. En criterios lo que voy a hacer es seleccionar estas dos celdas. ¿Ok? Estas dos celdas. Cuando yo selecciono estas dos celdas, lo que hace Excel es entender de que lo que tiene que hacer es fijarse en la columna grado y también fijarse en el criterio que yo le voy a asignar aquí. ¿Ok? Otra vez, se va a fijar en la columna grado, según lo que yo he seleccionado, que viene a ser la columna B, ¿no? Aquí en la columna B está la columna grado. Y adicionalmente a ello, Excel se tiene que fijar en el criterio que yo le voy a poner. ¿A qué me refiero con criterio? El criterio puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser inicial, cualquiera de los datos que yo tenga acá. ¿Ok? Listo. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar enter. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Como yo ahorita no le he puesto ningún criterio, ¿ya? No hay nada, está en blanco. Lo que hace Excel es sumarme, ¿ya? Sumarme todos estos datos, ¿ok? Me los suma, me saca una suma simple, ¿ya? Vamos a repetir la función. Ponemos igual, b de suma, como si fuera base de datos suma, o sea, suma una base de datos básicamente. Después le decimos a Excel, ¿dónde está mi base de datos? ¿No? Está en todo este rango, desde A4 hasta C24, ¿ya? Después le digo a Excel, ¿cuál es el campo que a mí me interesa sumar? En este caso, el campo es el campo de deuda, ¿no? Campo de deuda. Y por tercera opción, o tercer argumento que nos piden, es que yo le indique los criterios que yo voy a sumar, ¿ya? ¿Cuáles son mis criterios? Selecciono estas dos celdas de acá. Estas dos celdas que tienen que contener, primero el campo en el que Excel se va a tener que fijar, que en este caso el campo es el campo de grado, ¿no? Que está en la columna B. ¿Ya? Toda esta columna B es lo que Excel se va a fijar. Después se va a fijar en lo que es el criterio. Ahorita no le estoy poniendo criterio, pero si lo pusiera manualmente podría poner primaria, secundaria, inicial, cualquier criterio que esté en este campo, grado. ¿Ok? Digamos que esa es la parte de mis argumentos de mi función B de suma. ¿Ya? Vamos al enter. Ok. Como no tengo ningún criterio aquí, lo que hace Excel es que sumarme todo. ¿Ya? Me lo suma todo porque no le he puesto ningún criterio. Pero ¿qué pasa si yo le pongo el criterio primaria? Aquí. Primaria. Ya, vamos a ponerle primaria y vamos al enter. Miren, lo que hace Excel básicamente es buscarme todos los que dicen primaria. Buscarme todititos. A ver. Este de acá también, este de acá también. No sé si me falta uno por ahí. Creo que no. Me lo buscas todo y lo que hace es sumarme. Sumarme de la columna deuda. ¿Por qué la columna deuda? Porque es la columna que yo le dije, ¿no es cierto? La columna deuda. Tienen que estar, recuerden, escrito tal cual. ¿Ya? Tal cual, igualito. ¿Ya? ¿Qué pasa, chicos, si yo en vez de grado, digamos que yo no quiero filtrar por grado? Ya voy a borrar primaria. Y en vez de grado, yo voy a filtrar por nombre. Imaginemos que yo quiero saber la deuda que tiene Ana. ¿Ya? Ana. Entonces vamos a ponerle aquí, en vez de grado, ya no sería grado, ¿no? Sería ahora nombre. Porque ahora quiero buscar el nombre. ¿Ya? Por nombre, nombre. Y abajito le voy a poner, por ejemplo, Ana. ¿Qué es lo que pasa? Me dice que Ana debe 100. Vamos a verificar. Vamos a buscar a Ana aquí. ¿No? Efectivamente, Ana debe 100. ¿Qué quiere decir? De que una vez que yo he hecho mi fórmula,
yo solamente tendría que modificar aquí lo que yo quiero buscar. O el campo o la columna en la que yo me quiero fijar, ¿no? En la que yo quiero filtrar el dato. Si de repente quiero filtrar por nombres, o de repente quiero un resumen más general por grado, ¿no? Vamos a dejarlo por grado. Y vamos a ponerle, por ejemplo, el grado inicial. ¿Ya? Inicial. Listo. ¿Ok? Me dice que todos los que pertenecen al grado inicial, en total la deuda suma 580. ¿Ya? 580. Si se dan cuenta, no es difícil. No es difícil, solamente no se olviden seguir argumentos, ¿ok? Primer argumento, mi base de datos. Segundo argumento, el campo que yo quiero sumar, porque estoy utilizando B de suma. El campo que yo quiero sumar. Y el último argumento es que yo le indique a Excel los criterios en los que yo me quiero fijar. ¿Ya? Y cuando me refiero a criterios, me refiero tanto al encabezado como algún criterio que esté dentro de ese grupo del encabezado que yo seleccioné o que yo le indique a Excel. ¿Ok? Es importante eso. ¿Ya? Listo. Vamos con BDMax. Lo mismo, ¿ya? Imaginemos que yo quiero saber la deuda máxima. Quiero saber quién es el que debe más. ¿Ya? Quiero saber quién es el que debe más. Se voy a poner igual BDMax. Me pide qué cosa, base de datos. Selecciono mi base de datos, ¿ok? Coma. Nombre del campo en el que me quiero fijar. En este caso me quiero fijar acá, en deuda. ¿Cierto? En el campo de deuda yo quiero saber la deuda máxima. ¿Ok? La deuda máxima. Bueno, antes de poner esta función vamos a leer un poquito qué dice la función ya, para que entendamos un poquito mejor. Dice, devuelve el número máximo en el campo columna, ¿ya? De registros de la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. Lo igualito que de suma, ¿no? Solamente que en este caso dice que devuelve el máximo número, o el número máximo. ¿Ya? Listo. Vamos a poner igual. B de suma, B de max, perdón. Abrimos paréntesis. Primer argumento, mi tabla, ¿no es cierto? Mi tabla. Mi tabla. Ahí está. Mi tablita. ¿Ya? Coma. ¿Cuál es el nombre de campo en el que yo quiero obtener el valor máximo? El campo de deuda, ¿cierto? Entonces selecciono aquí, deuda. ¿Ya? Coma. ¿Por qué selecciono esta celda, chicos? Porque, obviamente, miren, aquí está escrito deuda, entre paréntesis, signo de dólar, igualito como está escrito aquí, ¿no? Siempre y cuando esté escrito tal cual, no voy a tener problemas, ¿ya? Pero se tienen que escribir igualitos. Ni un espacio más, ni un espacio menos. ¿Ya? Igualito. Listo. Y como último criterio, esta función me pide que yo seleccione mi criterio. O los criterios. En este caso le voy a decir que se fije en la columna grado y en el criterio que después les voy a poner aquí. ¿Ya? Columna grado y en el criterio que después les voy a poner aquí. Cierro paréntesis y enter. Ya. Otra vez, ¿no? Si yo no selecciono o si yo no le indico ningún criterio aquí, en esta celda que está en blanco, lo que hace Excel es darme el valor máximo de toda la columna. En este caso de la columna C, ¿no? Si lo vemos así a la vista, a ver. Aquí no, 300. No hay ninguno mayor. Entonces lo que hace Excel, como les digo, es extraerme ese valor máximo de toda mi columna. ¿Ok? De toda mi columna y listo. Pero ¿qué pasa si yo lo filtro o le indico algún criterio específico? ¿No? Acá yo le indiqué tanto el grado, que es la columna grado, y que dentro de esa columna se fije un criterio específico. ¿Ya? No hay nada ahorita. Imaginemos que yo quiero saber en la deuda máxima del grado de secundaria. Escribo secundaria y le vamos a dar enter. Ahí está. ¿Qué me dice? Que secundaria, la deuda máxima es 300. A ver, secundaria, 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 ¿no? 300. Ahí está. ¿No? Esta es la deuda máxima que aparece aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le pongo, en vez de secundaria, vamos a poner primaria? A ver, primaria, 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 ¿dónde estás? Aquí, primaria, primaria, primaria y primaria, ¿no? Ahí está. A la vista, la deuda máxima de todos es 200, ¿cierto? Y es el mismo dato que me está dando aquí. Ya es el mismo dato que me está dando aquí. Igualmente, si yo quiero buscar por nombre, igualito que el anterior, ¿no?
Copiaría aquí el campo en el que me quiero fijar, que es el campo de nombre. Y abajito de repente pongo el campo de, no sé, Juan, por ejemplo. Quiero saber cuánto de Juan. Me dice que es 200. ¿Ya? 200. ¿Ya? Como valor máximo. ¿Ya? Vamos a dejarlo en grado. Y vamos a dejarlo en primaria. ¿Ya? Primaria. Listo. ¿Ya? Antes de seguir, chicos, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo aquí. Imaginen, ya este es mi base de datos, ¿no es cierto? Mi base de datos inicial, original. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero agregar un dato? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, Joel. Joel pertenece al grado de inicial y debe 500 soles. 500 dólares. ¿Ok? 500 dólares. ¿Ok? Joel inicial y 500 dólares. Listo. ¿Qué es lo que veo aquí? Miren, chicos. ¿Esto se actualizó? No, ¿no es cierto? No se actualizó. No se actualizó. No le agregó esos 500 dólares adicionales. Y aquí también, bueno, acá primaria no debería pasar nada porque acá yo he agregado inicial. ¿Ya? Pero que, por ejemplo, debería sumarle los 500 que yo agregué aquí. ¿No? ¿Por qué pasa esto? Porque si nos metemos a la función, mi base de datos es de A4 hasta C24. Desde A4 hasta C24. Pero el nuevo dato que yo ingresé se encuentra en C25. ¿No? Otra vez. ¿Por qué no se actualizó? Porque mi base de datos, que yo le indiqué a Excel, mi base de datos inicial, está desde A4 hasta hasta C24. ¿Ya? Pero el dato que yo ingresé se encuentra en la fila 25. ¿No? Entonces sería desde A4 hasta C25. ¿Ok? Pero hacerlo esto manualmente, por ejemplo aquí, ¿no? Sería 25 y ya, con eso se soluciona, ¿no? Ahí está, me lo suma y me da el dato correcto. Pero hacer esto manualmente, me tomaría tiempo, ¿no? Más que todo si tengo ingreso de datos nuevos, si tengo bastante ingreso de datos nuevos continuamente, diariamente o mensualmente, eso sería muy tedioso estar cambiándolo cada rato. ¿Ya? Sería por las puras, tomaría mucho tiempo, sería una pérdida de tiempo. ¿Cuál sería una mejor opción? A ver, ya vimos el tema de tablas, ¿no? Anteriormente, ¿no? ¿Cómo convertimos mis datos a tabla? Estos datos, por ejemplo, ¿no? En posición de cualquier parte de mis datos, pongo control T, me selecciona todos mis datos y me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Esta me lo selecciona y me pregunta si tiene encabezado la tabla. En este caso lo voy a dejar con el check marcado, ¿no? ¿Por qué? Porque la tabla sí tiene encabezados, ¿ok? Vamos a darle a aceptar. Y listo, ahí está. Yo le puse un formato de tabla, yo le voy a quitar el diseño. No se olviden que el diseño lo pueden quitar desde aquí, ¿ya? En estilos de tabla. Desglosan nada más. Y por ejemplo, yo voy a elegir aquí, ninguno, ¿ok? Para que no tenga ningún estilo adicional al que ya tiene, ¿ya? Listo, a ver. Esto ya tiene un formato de tabla, ¿no? De hecho, mi tabla, ¿cómo se llama? Tabla 1, ¿ya? Tabla 1. Todo esto se llama tabla 1. ¿Cómo me di cuenta de que esto es una tabla? No se lo olviden, ¿no? Siempre en la parte final va a tener como especie una L. Esto va a significar el término hasta donde está mi tabla, ¿ya? Esto va a significar el término, ¿ya? Ok. Vamos a agregar otro dato adicional. Vamos a poner mi segundo nombre, James. Y vamos a decirle, por ejemplo, que también pertenece a inicial y que debe 100 dólares. ¿Ya? 100 dólares. Miren, antes decía 1080. Vamos a ponerle 1000, bueno, 100 dólares. Ok, vamos a darle enter. ¿Por qué esto de acá? Ahora sí se actualizó. Ahora sí se actualizó. Si se dan cuenta, antes decía 1080, ahora dice 1180. ¿No? ¿Por qué ahora sí se actualizó? Porque Excel entiende que estoy agarrando toda mi tabla. Vamos a intentar con otro dato adicional. Miren, 1180 dice aquí, ¿ya? Vamos a ponerle no sé, Paulina, ¿ok? Paulina. También pertenece a inicial. Y le vamos a decir que debe vamos a ponerle 200, ¿ok? 200, ahí está, 200 dólares. Listo. Si se dan cuenta, miren, esto se actualiza automáticamente porque los datos que yo estoy ingresando pertenecen a mi tabla, ¿no? A mi base de datos. Están dentro de mi tabla, ¿ok? Entonces, digamos que esa es una forma rápida y fácil
para que yo no esté modificando mis rangos cada rato, sino que convierto mis datos a tabla y recién hago mi función. ¿Ok? Es una forma rápida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sigue apareciendo el rango que Excel lo está incrementando automáticamente. ¿Ok? Pero esto podría parecer diferente, ¿no? Porque eso ya es una tabla. De hecho, vamos a hacerlo otra vez para que lo vean, ¿no? Voy a borrar esto de acá y vamos a poner B de suma. B de suma. ¿Ok? B de suma que me pide primero que yo seleccione mi base de datos. ¿Cuál es mi base de datos? Todo esto, ¿no es cierto? Todo esto es mi base de datos. ¿Qué me dice? Tabla 1, toda, ¿no? Toda mi tabla 1. Ahí está. Coma. ¿Cuál es el nombre de campo que me voy a fijar? Este de aquí. ¿No es cierto? Este de aquí. Coma. ¿Qué criterios son en los que me voy a fijar? Estos de acá. Cierro paréntesis y enter. Ahí está. ¿Ya? Si se dan cuenta, mi base de datos ya no es un rango, sino ahora es una tabla. Una tabla que tiene por nombre tabla 1. ¿Ok? Y en este caso estoy seleccionando toda mi tabla 1. ¿Ya? Toda mi tabla 1. Lo mismo podría ser acá, ¿no? Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle B de sum, B de max. B de max. Vamos a seleccionar, o puedo escribir si quiero, ¿no? Tabla 1, entre corchetes. Vamos a decirle todo, ¿no? Toda la tabla 1. Ahí está, entre corchetes. Después le voy a decir que se fije en el campo deuda y que como criterios tome el grado y en este caso el criterio primaria. ¿Ya? Cierro paréntesis y enter. Y ahí está. Me dice que primaria, la deuda máxima es de 200. ¿Ya? Súper fácil. No se olviden de que convertimos a tabla para que todo esto sea más automático cuando yo agregue nuevos datos aquí. ¿Ya? Si yo comienzo a agregar nuevos datos, se van a utilizar automáticamente, porque ya convertí a tabla mi base general, ¿no? Mi base principal. Y listo. Vamos con B de min, ¿ya? Vamos a poner acá igual, B de min. Acá no es B de su, acá es B de min. Ahí está. B de min, ¿ok? Listo. Vamos a poner igual B de min. Leemos un poquito, ¿qué dice? A ver. Devuelve el número menor del campo, ¿no? Lo contrario a B de max. En este caso, B de min devuelve el número menor del campo, ¿ya? Igual se va a fijar en una base de datos, en un campo específico y con unos criterios específicos, ¿ya? Abrimos paréntesis. Que me pide que seleccione primero mi base de datos, ok. Selecciono mi base de datos, ¿ya? Hasta aquí, ya. Coma. ¿En qué campo me voy a fijar? En el de deuda, ¿no? ¿Qué criterios voy a escoger? El de grado y el criterio que yo quiero poner después aquí. Cierro paréntesis y enter, ¿ya? Como yo ahorita no elegí ningún grado, me dice que el valor o la deuda mínima en general de toda mi columna es 0. O sea, hay personas que no deben nada, ¿no es cierto? Como deuda mínima. A ver, vamos a buscarle primero, por ejemplo, vamos a poner inicial, ¿ok? Vamos a poner inicial. Me dice que inicial tampoco, ¿no? Tiene 0 dólares de deuda. Digamos que la persona que no tiene deuda, por así decirlo. Vamos a poner primaria. Ah, en primaria sí. O sea, en primaria no tenemos una persona que no tenga deuda. ¿Ok? Todas tienen deuda y la deuda mínima en este caso es de 10 dólares. ¿Ya? Vamos a poner secundaria a ver si es que hay deudas. Nada, secundaria tampoco hay deuda, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí con primaria para que lo podamos ver mejor. Y ahí está, primaria. Me dice que en primaria debes 10 dólares como mínimo, ¿no? Hay una persona que está debiendo 10 dólares, 10 dólares, ¿no? A ver, vamos a ver a la vista. Está aquí. Elena, ¿no? Debe ser la que está debiendo 10 dólares en este caso. Vamos con B de promedio, ¿ya? Igual. Ponemos B de promedio. B de promedio, ¿qué me dice? Obtiene el promedio de los valores de una columna. Otra vez, obtiene el promedio de los valores de una columna. ¿Ok? Listo. Ya, vamos a abrir paréntesis. Y me pide lo mismo, ¿no? Bueno, digita o selecciona tu base de datos. En este caso mi base de datos es tabla 1. En este caso toda mi tabla 1. Ahí está. Todo, ¿no es cierto?
Tabla 1, abro corchetes, pongo un numeral, todo. ¿Ok? Todo, cierro corchetes. Esa es mi base de datos, coma. ¿Cuál es el nombre que me voy a fijar? Este de acá, ¿cierto? En este campo es donde yo quiero que haga los cálculos, porque esto es un campo numérico, ¿ya? Coma. ¿Qué criterios me voy a fijar? Estos de acá. La columna grado y el criterio que yo lo voy a poner, ¿no? Cierro paréntesis y enter. Ahí está, me dice que el promedio de la bóveda general de todos es 108, ¿ya? Pero el promedio general de todos es 108. Pero si yo le pongo un criterio específico, en este caso, por ejemplo, primaria, ahí está, me dice que es 92.5, ¿no? Si le pongo acá secundaria, me dice que el promedio de solamente los que pertenecen al grado de secundaria es de 110, ¿cierto? Y los que pertenecen de repente al grado de inicial. Ahí está, me dice que son 115, ¿ya? Digamos que es una manera bastante rápida, de hecho, de poder filtrar o de poder hacer un resumen, más que todo, ¿no? Por un criterio específico. Recuerden que ahorita estamos viendo por grado, pero así como vimos anteriormente, que le pusimos este nombre, también podría cambiarle por nombre, ¿ya? Todo depende del campo en que yo me quiera fijar. En este caso solamente me estoy fijando en grado, pero si yo quiero me podría fijar en nombre, sin problemas, ¿ya? Solamente tendría que, obviamente, en vez de grado aquí, cambiarla en nombre, ¿ya? Listo, vamos con B de contar, ¿ya? Vamos a poner igual, B de contar. Esta función que dice, cuenta las celdas que contienen números en el campo. Otra vez. Cuenta las celdas que contienen números en el campo. ¿Ya? Abro paréntesis. Me pide seleccionar mi base de datos, ¿no? La selecciono. Ahí está. Selecciono mi base de datos. Coma. Nombre del campo. ¿Cuál va a ser el nombre del campo? En este caso el campo va a seguir siendo deuda, ¿no? Porque de ese campo es donde estamos sacando los cálculos, los valores, ¿no? Coma, el criterio, lo mismo, igualito, ¿ya? No va a variar. Listo. Ahorita me está diciendo que en total tengo ¿cuántos registros? Tengo acá 23 registros, ¿no es cierto? 23 registros. Pero solamente de repente si yo quiero saber del grado primaria cuántos registros tengo, me dice que tengo 6, ¿cierto? Me está contando los registros. Del grado secundario, me dice que tengo 5 registros. Del grado inicial, me dice que tengo 12 registros. ¿Ok? Bastante fácil. Vamos con el otro. Vamos con la última función de la base de datos. ¿Ok? A ver, esta función. B de contará. Acá tengo contar y acá tengo contará. ¿Ya? Acá contará, ¿qué es lo que? A ver, vamos a poner acá B de contará para acordarnos. B de contar. Contar. Que dice, cuenta las celdas que contienen números en el campo o columna, ¿no? En el campo columna. Y ok, esta cuenta números. ¿Y esta de acá qué cuenta? A ver, vamos a poner igual B de contará. Y leemos un poquito, ¿no? Dice, cuenta el número de celdas que no están en blanco, ¿no? Que no están en blanco en el campo. La verdad es muy parecida, ¿no? Muy, muy parecida, ¿ya? Ok, B de contará. Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a seleccionar, obviamente, mi base de datos inicial. Ahí está, selecciono mi base de datos inicial, coma. Nombre campo, me voy a seguir fijando en deuda. Y los criterios siempre van a ser esos, ¿ya? Cerramos paréntesis. Listo. Otra vez me dice que tengo 23 registros, ¿no es cierto? Ya, el tema, chicos, acá es que quiero que tengan algo en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo deudas que tienen un valor de 0. Ya, eso está bien, está correcto. ¿Qué es lo que no está correcto? A veces las personas, cuando tienen una columna numérica, porque esto es una columna numérica, ¿cierto? El tipo de dato es numérico. En vez de ponerle 0, lo dejan en blanco. Acá también, lo dejan en blanco. Lo dejan en blanco. Lo dejan en blanco. Y ya, lo dejan en blanco. ¿Ok? Cuando yo lo dejo en blanco, Excel me va a dar un dato erróneo. Porque acá yo tengo ¿cuántos? 23 registros.
23 registros, ¿ok? Pero Excel me está diciendo que tengo 19 registros. ¿Por qué me está diciendo 19? Porque estas celdas que están en blanco no me las está contando, ¿ok? No lo está tomando en cuenta, ¿ya? Porque para que esta función funcione, Excel tiene que tener un dato aquí, ¿ya? Entonces dijimos, ¿no? Que si mi columna numérica, porque esto es una columna numérica, bueno, me devuelvo un poquito. Dijimos que si mi columna es de tipo de dato numérico, todos los datos que yo tenga en esa columna tienen que ser numéricos. Si yo tengo una celda que está en blanco, ya no es numérico. ¿Ok? Tengo que ponerle un valor. Si está en blanco es porque no tiene una deuda. Entonces, si no tiene deuda, tiene cero de deuda. ¿No es cierto? Entonces hay que ponerle un cero. ¿Ya? Esto es lo correcto. ¿Ya? Ahí está. No hay que tener celdas en blanco por las puras. Hay que rellenarlas siempre con el tipo de dato al que representa mi columna. Es muy importante eso. ¿Ya? Ya. Entonces, digamos que estas son las funciones para la parte de base de datos de Excel. ¿Ok? Bueno, voy a repetir, chicos, ya son funciones que no son muy usuales. Muy pocos las van a usar en la vida real. Eh, Casi nunca, de hecho. Pero pueden utilizarlo de repente para consulta, ¿no? Porque es muy parecido, no sé, a un buscar V. Les ayuda a poder filtrar o hacer un resumen más rápido según un criterio específico, ¿no? Porque, por ejemplo, acá los criterios están basados en la columna grado, pero también podrían estar basados en la columna de nombre, ¿no? Como lo hicimos al inicio, ¿ya? Y otra cosa que tienen que recordar es que si ustedes quieren agregar nuevos datos, ¿ya? Nuevos datos, lo ideal es que ustedes conviertan sus datos o su tablita a un formato de tabla como les hemos visto anteriormente, ¿ya? Para que no estén modificando el rango de su tabla o de su base de datos cada rato, ¿no? Cada que ustedes agreguen nuevos datos. Recuerden que el formato de tablas les ayuda a hacer todo un poco más automático, ¿ya? De hecho, es más rápido si estoy ingresando nuevos datos continuamente, diariamente. Ya, esto les va a ayudar un montón. Les agiliza bastante el trabajo. ¿Ok? Listo. A ver, vamos ahora a hablar un poquito sobre relaciones. Ya, relaciones de bases de datos. ¿Ok? En la vida real nosotros vamos a tener, voy a poner esto acá, también acá. A ver, por ejemplo, acá yo tengo tres hojas, ¿no? Hoja de empleados, hoja de departamentos y hoja de proyectos. En la vida real, nosotros vamos a tener eh, diferentes áreas, ¿no? En el trabajo nosotros tenemos diferentes áreas, ¿no? Si de repente me dedico a la parte, no sé, de administración, voy a ver, no sé, un área de recursos humanos, eh, un área de departamentos, un área de proyectos, y de repente me dedico a temas de logística, de repente voy a ver una parte de almacén, también de repente recursos humanos, de repente la parte administrativa, diferentes cosas, ¿ok? Digamos que eso es en la vida real. El tema es que lo ideal es que cada área que yo tenga en mi empresa o en la empresa en que esté se relacionen de alguna forma, ¿no? Tengan alguna relación entre ellos, ¿ok? Vamos a verlo con este ejemplo para que lo puedan entender un poquito más. Este, Más que todo para el futuro. Si se quieren dedicar de repente, como les dije al inicio, a análisis de datos o quieren profundizar más que todo en temas de base de datos, ¿ya? A ver, por ejemplo, chicos, acá yo tengo una base de datos chiquita sobre empleados, solamente sobre empleados, ¿no? Digamos que podría ser una base que pertenece a recursos humanos, ¿no? Que lleva cuenta de todas las personas que tienen en la empresa, tienen el ID del empleado, tienen sus nombres del empleado, cuántos años tienen y a qué departamento pertenecen. Este departamento ID es muy importante, ¿no? Porque este uno, no sé si representa, no sé, la parte administrativa, de repente la parte de ventas, no lo sé. Ya eso lo vamos a ver después. Pero lo que me está diciendo esta base de datos, que todas estas personas pertenecen a estos departamentos, ¿ya? A estos departamentos de la empresa. Listo, ahí tengo mi tabla de empleados, ¿ok? De hecho, vamos a resumirlo aquí, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, vamos a hacer una tablita chiquita, vamos a poner empleados. Y estos empleados tenemos,
estos encabezados, ¿ya? Tenemos empleado ID, tengo nombre, tengo edad y tengo departamento ID, ¿ya? Esa es mi tabla que yo tengo aquí. Voy a poner un cuadrito y vamos a poner acá un colorcito. Ya, esa es mi tabla de empleados, ¿ya? Vamos con otra tabla, vamos con la tabla de departamentos. Bien, aquí nomás ya me puedo dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, este departamento ID debería pertenecer a este departamento de aquí, ¿no? Departamento ID. De hecho, me dice que el departamento 1 es el departamento de ventas, el departamento 2 es el departamento de marketing y el número 3 es el departamento de IT. ¿Ok? Vamos a ponerle un costadito. Vamos a ponerle esta era mi tabla de empleados. Bueno, mi hoja de empleados y esta era mi hoja de departamentos. Vamos a ponerle acá departamentos. Departamentos, ¿ok? Y vamos a ponerle cuántos encabezados tenemos o cuáles son mis encabezados, ¿no? Vamos a ponerle aquí departamento ID. Y también tengo mi encabezado, departamento. ¿Ya? Departamento. Listo. Vamos a ponerle un cuadrito y vamos a ponerle acá un colorcito. ¿Ya? A ver, otro color. Ahí está. ¿Ya? Departamentos. Vamos con el último proyecto. ¿Ok? Tengo aquí proyecto ID. Me dice, por ejemplo, este número ID 101 corresponde al proyecto A. 102 al proyecto B, 103 al C, etc. Y me dice de que cada proyecto tiene un empleado. El empleado 1 pertenece al A, el 2 al B, el 3 al C y el 4 al D. Ya es lo que me está diciendo aquí. Vamos a poner un costadito. Vamos a ponerle acá proyectos. Proyectos, vamos a ponerle los encabezados. Proyecto ID. Vamos a ponerle nombre. Proyecto. Y vamos a ponerle empleado ID. ¿Ok? Listo. Vamos a ponerles un cuadrito. Y vamos a ponerle un relleno por aquí. ¿Ya? Más o menos por ahí. Ya. Voy a crear una hoja nueva. ¿Ok? Voy a crear una hoja nueva. Vamos a ponerle en esta hoja nueva, que tiene por hoja 1, vamos a ponerle acá como resumen. Resumen. Y voy a traerme estos cuadritos que yo creé. Por ejemplo, en la hoja de empleados, voy a traerme este cuadrito. Lo voy a copiar y lo voy a pegar a un costadito. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Voy a agrandar esto de acá. Y ahí está. Voy a irme a la hoja de departamentos y me voy a traer este cuadrito. Lo copio, control C, me voy a resumen y lo pego, control V. En la hoja de proyectos, selecciono esto de aquí. Lo copio y lo pego aquí al costadito. ¿Ok? Ya, ¿por qué he hecho esto, chicos? Quiero que entiendan algo. Cuando estemos en una empresa X, cualquiera, ¿ya? Siempre hay que tratar de que los datos de las diferentes áreas en una empresa se relacionen de alguna forma. Por ejemplo, ¿ya? Aquí, empleados y departamentos. ¿Cuál es la columna que tiene en común? O sea, ¿de qué forma se podrían relacionar? Si ustedes se dan cuenta, voy acá a insertar una forma, ¿ok? Voy a insertar una flechita. Si ustedes se dan cuenta, empleados ID, tengo aquí empleados ID, no. Pero por ejemplo aquí abajito, ¿no? Departamento ID. Sí está departamento acá ID, ¿no? Entonces esto se puede relacionar tranquilamente con esta parte de acá. Departamento ID de mi hoja de empleados o del área de empleados se relaciona con el área de departamentos, también con el departamento ID. ¿Ok? Se están relacionando. ¿Qué más puedo ver acá? Acá, departamentos con proyectos, ¿se relacionan o no? ¿Tienen alguna relación? A ver, veamos. A ver, departamento ID, no tengo. Departamento, no tengo. No tienen, ¿no es cierto? Aquí ya no tengo relación. No hay ninguna relación entre departamentos y proyectos. Ahí ya la tengo difícil, porque no tengo relación. ¿Ok? Veamos entre empleados y proyectos. ¿Hay relación o no? Sí, ¿no? Acá, por ejemplo, empleado ID con empleado ID se relacionan. Son los mismos. ¿Ya? Son los mismos.
Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a insertar una formita por aquí. Ay, va a quedar medio feo esto. Vamos a ver si le podemos poner otra forma. Vamos a ponerle insertar forma, vamos a insertar esta acá. Ya vamos a ponerle más o menos por aquí. ¿Ya? Uy, no, está feo. Vamos a ponerlo otra vez desde arriba. Aquí. Ya más o menos por aquí. Voy a checar esto de aquí. Y esto de aquí vamos a jalarlo para acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces miren que me estoy dando cuenta. Esta área, no, porque estos son áreas. Área de empleados, área de departamentos y área de proyectos. ¿Ok? Esta área de empleados se relaciona con el área de departamentos por el departamento ID, ¿no? Ambos tienen que ser igualitos. Los datos, digamos que son los mismos. En el caso de empleados, también veo que se está relacionando con el área de proyectos. ¿Cómo? Por el empleado ID, ¿no es cierto? El empleado ID es el mismo. ¿Ya? Se está relacionando. ¿Listo? ¿De qué me sirve esto, chicos? A veces yo voy a tener diferentes áreas. ¿Ya? A veces yo voy a tener diferentes áreas. Pero a veces yo voy a tener que juntar todo en una sola base de datos, en una sola tabla. ¿Cómo podría hacer para juntar todo en una sola tabla? Me voy a tener que fijar en esto, ¿ok? Por ejemplo, voy a agregar un trabajo acá. Vamos a poner acá, como nombre voy a ponerle master, ¿ok? Master. Voy a quitarle esto de aquí. Listo. Voy a ponerle como nombre master, ¿ya? Master y le quito las cuadrículas nada más. Me voy a ir en la hoja de empleados y me voy a traer estos empleados de aquí. Control C y lo voy a llevar acá más, ¿ok? Control V. Ya. Recuerden que esta es la tabla de empleados que me traía, ¿ok? En esta tabla de empleados, imaginemos que yo quiero agregarle el departamento al que pertenece. Por ejemplo, acá vamos a ponerle departamento. Departamento, ¿no? De hecho, voy a colorarlo para no equivocarnos. Voy a poner un colorcito verde que lo pusimos al inicio. Vamos a ponerle acá más o menos así. ¿Ya? Ahí está, departamento. Entonces, ¿cómo puedo sacar el departamento? ¿Cómo puedo hallar el departamento? ¿No? Me voy a mi tabla y me fijo, ¿no? Empleados con el área de departamentos, ¿cómo están relacionados? Por el departamento ID, ¿no? En ambos lados. El departamento ID, digamos que es la columna en común. Entonces voy a hacer un buscar V simple, igual buscar V. Voy a buscar la columna en común, que en este caso es departamento ID, coma, ¿dónde lo voy a buscar? Obviamente en la hoja de departamentos, ¿no es cierto? En esta hoja de departamentos voy a seleccionar las dos columnas, ¿ya? Coma, el dato que estoy buscando está en la columna 2, ¿no es cierto? Miren la función, ¿eh? Está aquí, la columna 2, ¿ya? ¿Por qué columna 2? Porque en la columna 2 está el departamento. Coma, coma, coincidencia va a ser exacta, ¿no es cierto? Cierro paréntesis y enter. Ahí está, ¿no? Y me trajo el dato del nombre del departamento, ¿no? Antes de arrastrar, no se olviden siempre fijar, ¿ya, chicos? Fijar la matriz. En este caso, la matriz es esta de acá. La fijo con los signos de dólar y recién puedo arrastrar. Arrastro, ahí está. Ya me dice que, por ejemplo, que este pertenece a ventas, este a marketing, este a ventas y este a IT. ¿Ya? Si se dan cuenta, este dato yo no lo tenía. Recién lo he arrastrado de otra tabla, que en este caso es la tabla de departamento ID. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Vamos al resumen. Ya jalé datos de mis departamentos. ¿Ya? Ahora quiero jalar datos de los proyectos. Quiero saber estos empleados que yo tengo aquí, ¿a qué proyecto pertenecen? ¿Ya? Entonces vamos a poner acá proyectos. Proyectos. ¿Ya? Voy a pintarlo del mismo color que le pusimos. Creo que es este de acá. Ya, proyectos. ¿Ya? Entonces, quiero saber a qué proyectos están perteneciendo estos empleados. ¿Ok? Si yo quiero saber a qué proyectos pertenecen estos empleados, ¿cómo lo podría sacar? Me voy a mi resumen, ¿ok? A mis relaciones. Para yo sacar esos proyectos, me tengo que fijar en la columna empleados y en la columna proyectos. Pero me tengo que fijar por la columna en común que tienen ambos, ¿no?
por el dato en común, que en este caso es el dato de empleado ID, ¿no? Empleado ID, con ese dato yo podría traerme los datos del proyecto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a irnos acá a master, vamos a buscar el proyecto, vamos a poner igual, buscar V, dijimos que nos vamos a fijar en empleado ID, ¿cierto? Que es esta celda de acá. Ok, voy a buscar V, voy a buscar esta celda, en este caso A2, coma, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la matriz de proyectos, ¿ya? Lo voy a buscar en la matriz de proyectos. Pero antes de buscarlos, acá yo tengo un tema, ¿no? Acá yo tengo un tema. Que empleado ID, yo lo tengo en la parte final de mi columna. Si yo uso buscar V, no me va a dar un resultado, ¿no? Porque recuerden que para buscar V siempre se va a buscar de izquierda a derecha. Lo que yo estoy buscando siempre tiene que estar a la izquierda, no tiene que estar a la derecha, ¿ok? Entonces voy a cambiarlo, ¿ya? Antes de buscar este dato de aquí. Acá en proyectos voy a agregar acá una columna y voy a copiar esta columna de acá. Control C y Control V. Ahí está. La pegué, ¿ya? Control C, Control V son las mismas columnas. Solamente la he copiado y le he pegado para poder hacer la búsqueda, ¿ya? Nada más. Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner acá proyectos. ¿Le ponemos proyectos o le ponemos a ver. Yo creo que le ponemos así, ¿no? Proyectos y nombre de proyecto, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Proyecto ID y nombre de proyecto, ¿ya? Tal cual. Ahí está, ¿ya? Proyecto ID y nombre de proyecto. Listo. Vamos a poner igual, buscar V. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el ID de empleado. Coma, ¿dónde lo voy a buscar? En la hoja de proyectos, ¿ok? En la hoja de proyectos, previamente no se olviden que lo que hice fue cambiar de posición las columnas, ¿ok? De ubicación. Entonces voy a buscar en la hoja de proyectos, voy a seleccionar toda mi tabla, ¿no es cierto? Porque es lo que me pide como matriz. Coma. ¿En qué columna en este caso se encuentra lo inicial que estoy buscando? Que en este caso es el proyecto ID. En la columna 2, ¿no? La columna B. Vamos a poner 2. Vamos a poner falso, como coincidencia exacta. ¿Ya? Así les tiene que quedar, como a mí. ¿Ya? Ahí está, así. Así como a mí. ¿Ok? Vamos al enter. Ahí está. Miren, ¿qué es lo que me trajo? El ID del proyecto, ¿no es cierto? Antes de arrastrar, no se lo olviden fijar. Voy a fijar esta matriz de aquí. Y recién puedo arrastrar, ¿ok? Arrastro. Ahí está. Aquí yo ya tengo a qué ID de proyecto pertenece cada empleado, ¿cierto? Aquí está, cada empleado. Ahora lo que quiero traer es el nombre del proyecto. Vamos a poner igual buscar V. En este caso, no se olviden, ¿no? La columna en común, la que le está relacionando, es empleado ID. Entonces voy a seguir buscando este dato, empleado ID. Coma, ¿dónde lo voy a buscar? En la hoja de proyectos, voy a buscar de esta matriz, ¿no? Coma, ahora ¿dónde está mi resultado que estoy buscando? Que en este caso es el nombre del proyecto, en la columna 3, ¿no es cierto? Aquí, vamos a poner 3, coma falso, cierro paréntesis, así les debería quedar como a mí. ¿Ya? Ahí está. Vamos a darle enter. Y ahí está. No se olviden antes de arrastrar. Fijamos estos datos que es mi matriz. A ver, no me está dejando. Vamos a fijar otra vez. Ahí está. Y recién puedo arrastrar. Ahí está. ¿Ok? Listo, chicos. A ver. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muchas veces nos va a pasar esto acá. ¿Ok? Que tenemos diferentes áreas en una empresa y necesitamos jalar datos de un área, jalar datos de otra área, porque, no sé, necesitamos hacer de repente algún cálculo, algún resumen, algún reporte, lo que sea. ¿Ok? ¿Cómo es que lo voy a jalar? ¿Ya? ¿Cómo es que lo voy a jalar? Lo voy a jalar siempre por las columnas que se relacionan entre ambas áreas. Siempre va a haber algo que se relacione entre dos áreas. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? O de repente en esta tercera área. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el resumen, vimos que tenemos tres áreas. De repente aquí estas dos se relacionan tranquilamente, pero estas dos no se relacionan, ¿no es cierto? Departamentos con proyectos no se relacionan. No se está relacionando nada, ¿no? Entonces tengo que ver la forma de buscar esa relación, ¿ya? Y la única forma para buscar una relación
es desde el inicio que yo creé mis tablas, en este caso empleados, departamentos y proyectos, digamos que yo las creé bien, ¿no? Les puse un ID empleado, les puse un nombre, les puse en este caso una edad, un departamento ID, etcétera. No combiné datos, ¿no? No combiné datos, por ejemplo acá Juan, ¿no? Juan yo le puse un ID 1, eh, pero de repente aquí, vamos a vernos acá, por acá. Juan le puse un ID 1, entonces yo ya sé, ¿no? Que este ID 1 pertenece a Juan. No puede pertenecer a nadie más. ¿Por qué? Porque a Juan yo ya le asigné un ID 1. ¿Ok? A un ID 1. Entonces, por ejemplo, yo no puedo asignar un código 1 a Pedro. No podría hacer eso. Eso estaría mal. ¿No? ¿Por qué? Porque Juan es el que ya tiene el ID 1. ¿Ya? Entonces es importante crear una base de datos bien desde el inicio para que después no tengamos problemas al momento de relacionar datos o extraer datos de un lado para otro. ¿Ya? Es muy importante, chicos. Y puedan hacer esto, ¿no? Puedan de repente crear una base general grande donde de esa base ya comiencen a hacer sus cálculos, los cálculos que ustedes vayan a necesitar. ¿Ya, chicos? Bueno, espero que se hayan entendido, chicos. Como les vuelvo a repetir, de repente no va a ser tan utilizado en la vida real o donde están ahorita ustedes, pero en el futuro, no se olviden, chicos, datos es el futuro. ¿Ok? Una persona que tiene conocimiento de datos, que sabe administrar, que es ordenado, ¿no? Con los datos que vaya a registrar, puede sacar resúmenes, sabe qué pasa, sabe, los datos te cuentan historias. ¿Ya, chicos? Entonces es importante que desde el inicio ustedes puedan crear bien sus bases de datos. Ya es muy importante, chicos. Bueno, y como les dije, de repente no lo voy a utilizar muy seguido, pero es muy importante que lo puedan saber. ¿Ya, chicos? Vamos a dejar el video hasta aquí y ya nos estamos viendo en la próxima sesión, chicos. Nos vemos, cuídense mucho.